pues puede comenzar, ¿ok? Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. La presentación de hoy consiste en una introducción a una rama muy importante de las tecnologías de la información, conocida como DevOps, en inglés, Development y Operations. Y el presentador será mi persona, Pablo Anastasio Morachatsky. Soy ingeniero en DevOps. Estoy radicado en Costa Rica y actualmente estoy trabajando para IBM como ingeniero en DevOps. Un poco para que me conozcan, estas son algunas de las certificaciones con las que cuento. Como ingeniero en DevOps, eh, igual que muchos de mis colegas, trabajo en certificarme en herramientas en la nube como AWS. En este caso cuento con el Cloud Practitioner Foundational y con la certificación de Developer Associate, así como con la certificación de Certified Kubernetes Application Developer, que son herramientas que vamos a estar viendo más adelante. Para empezar, ¿qué es el DevOps? El Development y Operations promueve una mejora en el todo de de la vida de una aplicación, desde el inicio hasta si se le puede llamar el momento final de una aplicación cuando se despliega en una nube o cuando ya se hace pública la aplicación. El DevOps comprende todo este proceso y no lo ve como un proceso lineal, sino que lo ve como un proceso continuo, que siempre tiene un proceso de reevaluación, un proceso de mejora continua, y esto con tal de facilitar los flujos de desarrollo tanto para las personas involucradas en el desarrollo del código, así como con las personas que están involucradas con la operación del mismo. Em, y se puede visualizar este concepto como un ciclo infinito, en el que se busca optimizar los resultados en cada uno de los ciclos. Es decir, una vez que se comprende la misión de establecer o de crear el primer ciclo, lo que se busca es con las sucesivas iteraciones es mejorar el desarrollo del mismo ciclo para poder mejorar los tiempos de entrega, para poder mejorar la operación del código, el mantenimiento del código, etcétera, entre otros. El ciclo de vida de DevOps está comprendido por una serie de pasos. El planeamiento, el código, la construcción del código, las pruebas, el release, el despliegue del mismo, la operación y el monitoreo. Por lo tanto, cuando se comienza con un proyecto de software, por poner un ejemplo, eh, una aplicación de e-commerce, por ejemplo, se comienza por un planeamiento en el que se establecen los requisitos, se comprende una pequeña recolección de datos de ciclos anteriores y se determinan montos de personas a cuales contratar, se determinan conceptos, diseños de UX, diseños de interfaces. Este planeamiento no comprende esencialmente nada que tenga que ver con código, realmente. Puede ser un planeamiento más bien abstracto, en el donde se reúnen los principales accionistas del proyecto y buscan establecer una serie de principios y de objetivos que la aplicación busca cumplir. La siguiente etapa es la etapa de desarrollo, en la que se determinan las herramientas a utilizar y comprende ya un aspecto de vida más técnico de la aplicación. En este caso ya podemos empezar a hablar de eh, el diseño y la creación de ajustes de software, el, el programar con código, el seleccionar qué lenguajes de programación estoy buscando utilizar, qué sistemas estoy buscando aprovechar. Es un paso un poco más técnico en donde ya se entabla como con eh, un entorno más de código, un entorno más
como ingenieril, en donde ya se comienza a programar o se comienzan a incorporar diferentes herramientas para desarrollar el proyecto que se buscó iniciar en la etapa anterior. Posteriormente, vemos que le sigue la fase de construcción, en donde el código en sí, por sí solo, no nos sirve de mucho si no lo compilamos para poder traducir los parámetros del mismo a lenguaje binario que una computadora pueda interpretar. Esta fase de construcción es en donde se construye el código, en donde se gestionan las versiones del mismo, porque por ejemplo, una aplicación puede tener varias versiones también, hay un sistema de versionamiento de versiones mayores, versiones menores y parches. Am, esto surgió con base en la necesidad de querer ordenarlo, porque al ser código tan difícil de interpretar en muchas ocasiones, es muy importante tener un sistema de versionamiento para poder clasificarlo. Esta etapa es en la que se comprende el versionamiento. Y en esta etapa es en la que se comprende el uso de repositorios de códigos, fuentes, paquetes que se pueden construir dentro de todo este ciclo. La etapa de construcción es muy importante y es la que le sigue a la de código y es la que precede a la de pruebas. El código, una vez construido, se debe garantizar que el código funcione de la manera en la que está esperado. Para ello se le realizan una serie de pruebas. Esta etapa de pruebas es ocasionalmente omitida porque a veces la prioridad es agilizar el proceso de desarrollo para poder tener rápidamente un release o para poder hacer una prueba, un concepto de prueba, lo que se conoce como un proof of concept. Pero en un software ya más maduro se requieren realizar pruebas de código, pruebas unitarias, pruebas de comportamiento, pruebas de seguridad, y se requiere garantizar todo este bagaje en un entorno seguro antes de publicarlo en una red pública, antes de exponerlo a la Internet, por ejemplo. Esto con tal de evitar tener problemas en producción y con tal de prever estos problemas antes para poder arreglarlos con anticipación. Para ello se realiza la fase de testeo. A la fase de testeo le sigue el lanzamiento, en donde se programan y se administran múltiples despliegues en ambientes productivos. Podemos hablar, por ejemplo, de distintos ambientes productivos cuando nos referimos, por ejemplo, a ambientes de producción, a ambientes de staging, que son los que preceden a los ambientes de producción, ambientes de desarrollo también, ambientes de pruebas, esto con tal de replicar el software en estos distintos ambientes para que, como había mencionado antes, para poder hacerle pruebas antes de hacer un release a producción. En esta situación se pueden atrapar, por ejemplo, pulgas, se pueden atrapar errores dentro de una etapa en la que el software se encuentre en un entorno de desarrollo. Y al atrapar estos pulgas, al atrapar estos errores en esta etapa de desarrollo, no se complica la aplicación que se encuentra expuesta a la Internet en un entorno público. Los entornos de lanzamiento son muy importantes por esta razón, porque así, al clasificarlos, se puede tener un mayor control sobre el ciclo de vida del software. Al, a la etapa de lanzamiento le sigue la de despliegue. Esta etapa de despliegue abarca principalmente el despliegue del software en ambientes como los que mencioné anteriormente. Release y deploy, por lo tanto, serían dos etapas que tienen muchas cosas
como muchas características en común. Pero en mi experiencia, release ha sido más como para manejar diferentes versiones del software y poder tenerlas disponibles en caso de ser necesario. Y despliegue es cuando ya está desplegada en un ambiente de producción. Entonces podemos visualizar esta etapa como ya en la que está expuesta a un entorno. En este caso, si hablamos de un entorno de producción, está expuesta a los usuarios de la aplicación, que en este caso podrían ser, por ejemplo, si es una aplicación de e-commerce, los usuarios podrían ser los vendedores, así como los clientes. En esta etapa, prácticas como el Infrastructure as Code ayudan en la construcción y despliegue de ambientes productivos. Infrastructure as Code es como, por decir algo, tener un mapa de la aplicación completo en código. Eso facilita, precisamente, este mapa facilita su lectura y facilita también su despliegue a la hora de mostrarlo en ambientes de producción o en cualquier otro ambiente en realidad. Vamos a hablar más sobre el Infrastructure as Code más adelante, pero por el momento quiero que se queden con la idea de que el despliegue es cuando ya la aplicación está expuesta al Internet y es posible utilizarla por parte de diferentes tipos de usuario. A la etapa de despliegue le sigue la etapa de operaciones o funcionamiento, que consiste en la gestión del software en un ambiente productivo. Digamos que ya el software está live y hay personas que lo están utilizando y hay que hacer algún cambio o agregarle, por ejemplo, un artículo a un blog. Si esta página de e-commerce tiene un blog y la persona responsable de la operación del software en producción quiere incluir una nueva página en dicho blog. Esta persona lo puede hacer de diferentes maneras. Hay maneras de automatizarlo, hay maneras de hacerlo manual, en fin, eso es ya entrando muy profundo, otro mundo, pero si quiero hacerle cambios al software en el momento en el que ya está live y hay procesos automatizados para ello, yo puedo hacerlo. Y esto consiste y esto se clasificaría más que nada en esta etapa de operaciones, que es cuando el software está live, cuando hay personas trabajando sobre él, cuando hay personas agregando entradas al blog, cuando hay personas agregando nuevos botones, están subiendo archivos. Am, Esto es lo que se comprende como la etapa de operaciones. Hay un equipo, normalmente en una empresa hay un equipo encargado de la operación del producto que siempre está pendiente, por ejemplo, de proveer customer support. En este caso, si hay algún cliente que está presentando algún problema de acceso a la aplicación, puede ah, llamar al equipo de soporte, que es el equipo de funcionamiento y operaciones, y este equipo de operaciones va a pretender resolver la situación del cliente en la aplicación que está live. Si el problema o o la pulga encontrada va más allá de las capacidades del equipo de operaciones, entonces tiene sentido el mapa que les estoy mostrando aquí de DevOps. ¿Por qué? Porque así los encargados de operaciones pueden crear tiquetes para los desarrolladores que están trabajando con el código. Y aquí es donde tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ciclo es un ciclo infinito. Los que están operando el producto crean los tiquetes que luego pasan otra vez al plan y se inicia el ciclo otra vez. Se atiende el tiquete, se programa un parche, se construye, se prueba el parche y se hace un nuevo release. Y así es como se cerraría el ciclo de vida. No, claro, no se cerraría sin antes hablar acerca del monitoreo, que es la última etapa de nuestro ciclo infinito, por decir algo. El equipo de operaciones o también el equipo de desarrollo puede estar
activamente monitoreando la aplicación 24/7. Y em, el monitoreo prácticamente que recoge datos acerca del comportamiento del cliente, acerca del rendimiento de la aplicación, acerca de la cantidad de usuarios que se conectaron en a cierta hora. Por ejemplo, ayer con el Super Bowl, las páginas de entretenimiento y noticias se vieron abarrotadas em, de usuarios que querían leer noticias sobre el Super Bowl, que querían ver videos, resúmenes, y todo esto es una parte muy importante de una aplicación que está en la nube. ¿Por qué? Porque monitorea toda la cantidad de personas que acceden a la aplicación, monitorea la latencia, monitorea las cargas, el CPU, la memoria RAM de las máquinas virtuales que se estén corriendo en el momento y las recolecta. Y hay sistemas que interpretan estos gráficos y estos datos que entran y eh, y hay sistemas automatizados que interpretan estos datos y crean tiquetes. Entonces, al crear estos tiquetes, digamos, si hay algún problema detectado, se comienza el ciclo de nuevo. Se comienza con el planeamiento del código, la construcción, la prueba, etcétera. Entonces, con base en esto que les estoy diciendo es que se cierra el ciclo de vida de DevOps y se mantiene un monitoreo continuo de una aplicación. ¿Alguna pregunta por el momento? Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la puede hacer. Pues sí, tenemos al señor Rosendo Huerta, que ya tiene la mano levantada desde hace unos minutos, así que procedemos con él primero y luego seguimos con el señor Omar Toledo, Pablo, ¿ok? Bien, muy buenas tardes. Espero que ya me estén escuchando. Por acá, Rosendo Huerta. ¿Sí se escucha? Sí, Rosendo, te escuchamos bien. Creo Ok, que Pablo se cayó. Deme nada más un momento para permitirle la entrada y ok. Ujú. sí. Ok. Listo, Pablo, ¿ok? Y ahora sí, ¿te lograste conectar? Sí. Listo. Adelante, señor Rosendo, ¿sí? Ok, gracias. Muy interesante, estimado Pablo, por la exposición. Desde que colocaste la pantalla del ciclo de vida del DevOps, em, me surgieron muchas ideas a la cabeza porque tendría que o romper un paradigma, pero dije, bueno, voy a levantar la mano pero ahora la tengo más clara la pregunta porque explicaste cada uno de las diferentes etapas, ¿no? Porque veo que el esquema que planteas para el desarrollo digamos, del DevOps eh, rompe la estructura tradicional de lo que internacionalmente se establece como el ciclo de vida de un proyecto, porque el DevOps igualmente lo podemos considerar un proyecto. Entonces, bueno, yo dije, bueno, a lo mejor es que los nombres de cada una de las etapas son distintos, pero desarrollo todas las cosas de lo que es el ciclo de vida del proyecto. Indudablemente, cuando explicaste cada una de ellas, así lo vi, salvo en dos condiciones que sí no las veo claro y eso sí me gustaría aclararlo, ¿no? O sea, que me aclararas. Uno es que todo, como su palabra lo dice, ciclo de vida, tiene una vida útil establecida. Entonces, no veo en ninguna parte el cómo manejan digamos, la desincorporación. O sea, a lo mejor me podrías decir, bueno, eso es lo que yo lo asumo. Bueno, no, es que lo que pasa es que no muere, sino que lo rediseño. Estoy en constante rediseño.
pero puede ser que una aplicación sea desincorporada, entonces no lo veo dentro de ese ciclo. Y lo otro que me causó un poquitito de ruido es que no aparece de forma explícita la parte de mantenimiento. O sea, está en operación, pero claro, ahorita cuando estabas mencionando lo de operación, veo que en la parte de operación hacen actividades también de mantenimiento. Y mostraste muy bien porque lo viví ayer. Estaba viendo el Super Bowl y estaba tan abarrotado las aplicaciones que a veces se congelaba la imagen, yo sufriendo entre el televisor, los teléfonos, pues para poder ver, porque se me empezó a colapsar con el show de Rihanna. Entonces imagínate con me iba a morir yo ahí con eso, pero bueno, ¿no? Entonces, sí quisiera que me explicaras si esto es como decir, como para tener una patente de parte de ustedes como expertos, como compañía, de manejar un ciclo de vida del DevOps, o sea, que rompa el esquema tradicional del ciclo de vida de un proyecto. No te Ah, escucho, Pablo, no se te escucha. no se escucha, Pablo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahorita sí. Sí, Oh, sí. ok. Gracias por la pregunta, don Rosendo. Bien, para empezar, cuando una aplicación se quiere como apagar o desligar, como estamos envueltos en un ciclo, es muy importante como desligar la aplicación en orden. Si tenemos, por ejemplo, una infraestructura, eh, y es importante esta diapositiva que está aquí. Am, si hay si hay una infraestructura definida para una aplicación y se busca como destruir esta infraestructura, y con infraestructura me refiero a máquinas virtuales, eh, redes virtuales, am, registros, es decir, cosas de como servicios de la nube. Todos estos servicios son proveídos por diferentes empresas que trabajan en la nube. Si uno tiene claro la infraestructura y uno tiene bien mapeada la infraestructura, uno puede destruirla fácilmente. ¿Por qué? Hay un sistema, y aquí voy a meter un poco técnico. Hay un sistema llamado Terraform, que es de código abierto, y hay otro que se llama AWS CloudFormation, que ambos cumplen la misma función. Ambos sirven para, como un sistema de mapa para describir toda la infraestructura de IT que usted tenga. Y con una serie de comandos, estos sistemas pueden leer toda la infraestructura que usted tiene desplegada e irla botando una por una. Aquí es muy complejo la relación porque hay servicios que dependen de otros, hay servicios que tienen dependencias. Entonces, estos son destruidos por Terraform o son destruidos por CloudFormation en orden. No destruyen algo que tenga una dependencia. Primero destruyen a la dependencia y después destruyen, como por decir algo, al padre, ¿verdad? Entonces, gracias a estos sistemas es que se puede destruir fácilmente una infraestructura de red o algo que esté en la nube trabajando en conjunto. Es muy importante por ello tener infrastructure as code, es tener la infraestructura bien mapeada, porque así usted sabe y tiene claro cómo es que está estructurada su aplicación. Y una vez que usted destruyó todos estos servicios, si, si usted quiere conservar el código, pues bienvenido, pero también puede borrar el código. Y ya el código por sí solo, si no tiene un entorno de desarrollo donde pueda desplegarse, donde pueda desplegar las aplicaciones, donde pueda desplegar los programas, pues no está haciendo nada. Simplemente es un montón de texto.
Entonces, con base en el Infrastructure as Code es que yo destruiría las aplicaciones para poder hacerlo en orden y no dejar nada por fuera. Porque también sucede que uno se destruye la mayoría de las cosas, pero deja cosas por fuera, entonces los costos continúan incrementándose. Continúa corriendo una máquina virtual que usted dejó prendida por ahí, continúa corriendo y continúa incrementando los costos para la empresa. Eso es preferible evitarlo por medio de las herramientas, la herramienta que mencioné. Y lo segundo que me preguntó sobre el mantenimiento, sí, el mantenimiento está presente en la operación y el monitoreo, en estos dos. Porque con mantenimiento buscamos que la aplicación siempre esté disponible y siempre esté abierta para los usuarios. Y por medio de la operación y el mantenimiento nos damos cuenta si realmente lo está. En el monitoreo nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay picos de usuarios que hacen que la aplicación se sature, como usted mencionó ayer en el Super Bowl. Ahí hay sistemas de scaling, que que se conoce como scaling, que automáticamente, con base en la cantidad de usuarios que van ingresando a una aplicación, esta va incrementando los recursos de forma horizontal. O sea, que si antes yo tenía una máquina o una aplicación corriendo, ahora tengo 5 máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un sistema de escalamiento horizontal que te permite incrementar el número de máquinas para poder atender a más personas, para poder atender más usuarios y evitar que la aplicación se caiga. Hay dos tipos de escalamiento vertical y escalamiento horizontal. Escalamiento horizontal es cuando se incrementa la cantidad de instancias, se incrementa la cantidad de máquinas. Y escalamiento vertical es cuando usted incrementa la potencia de una sola máquina, incrementa su CPU o incrementa su memoria RAM. Es decir, usted convierte su máquina en algo más poderoso. Yo pienso que así es como yo traduciría mantenimiento a este esquema. Sí, así es. Ok, excelente, Pablo. Vamos con la pregunta del señor Omar Toledo y así después puedes seguir la presentación, ¿sí? Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi pregunta es de que si yo instalo un programa para darle mantenimiento a mi computadora, no sé si hay problemas si yo descargo los programas de un navegador que no esté seguro y que pueda dañar mi computadora del sistema, o tengo que comprar ahí sí el programa original. Ujú. Siga. Sí, disculpe, esa es la pregunta. Bueno, gracias, Sí. Omar. Sí, gracias, Omar. Ajá. Bueno, en lo que se refiere a mantenimiento de computadoras, yo le aconsejaría descargar. Bueno, yo nunca descargo nada, la verdad. El mantenimiento de computadoras es un tema delicado porque hay muchos programas que pueden más bien estar robando datos de su máquina, o pueden más bien hacerla más lenta, incrementar los procesos y hacerla más lenta. Am, el tema del mantenimiento yo se lo daría a un especialista en mantenimiento, porque eso es eh, un tema muy delicado que tiene programas específicos. Yo sé, por ejemplo, de uno para Windows que se llama CC Cleaner, que sí, de verdad, destruye como archivos malware y limpia discos duros, que a mí me ha servido. Pero en realidad, cuando yo tengo una máquina lenta, lo que hago es que le termino todos los procesos
que estén causando que la máquina esté trabajando lento. Le elimino todos los programas que tenga instalados, la limpio así todo lo más que pueda y se la llevo a un técnico, porque eso es lo mejor, la verdad. Eso es lo que yo le aconsejaría. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, muchas gracias a los que preguntaron. Vamos a continuar con un ejemplo de un diagrama de integración. ¿Por qué sigo adelante con este diagrama de integración? Porque a mí me interesa también que ustedes sepan cómo se aplican esos principios que hablé anteriormente en una aplicación real. Es decir, aquí no vamos a entrar en temas técnicos, aquí voy a tratar de mantener la estructura o la arquitectura de la aplicación lo más abstracta posible para que se pueda entenderlo con mayor facilidad. Vamos a comenzar hablando acerca del código fuente. El código fuente normalmente se administra en una herramienta conocida como GitHub. Digamos que yo tengo esta página que tengo acá en Google Slides. Si ustedes observan con atención, esto que está aquí a mi derecha, eso es el código fuente. Eso es un texto que representa diferentes elementos dentro de la página. Aquí es que lo pude accesar de forma libre y aquí podemos, por ejemplo, observar que hay diferentes componentes. Hay una barra aquí, hay otra barra por acá. Aquí esta barra es la barra lateral. En fin, el código fuente representa diferentes elementos de una ventana como esta. Este código fuente se almacena en un repositorio, lo que se conoce como un repositorio en GitHub. Pero hay otras herramientas en las que también se puede almacenar. No vamos a adentrarnos en todas las herramientas que existen. Simplemente vamos a utilizar GitHub como ejemplo. Una vez que el código está en GitHub, está almacenado en un repositorio seguro, podemos comenzar a hablar de una integración continua. ¿Recuerdan que antes, cuando hablamos del ciclo, hablamos acerca de la fase de construcción? Ya hablamos de la fase de código, ahora estamos en la fase de construcción. Bueno, para la fase de construcción hay toda una serie de herramientas también. GitHub Actions, Jenkins, AWS CloudFormation, que les hablé antes, Azure Resource Monitor. En fin, no se enfoquen en las herramientas porque son muchas, pero sí tengan en cuenta que estas herramientas de software nos permiten hacer pruebas de seguridad, por ejemplo. Nos permiten asegurarnos de que esto que tenemos aquí no tenga como portillos por los cuales hackers puedan aprovecharse del sistema y apagarlo, por ejemplo. También hay herramientas que nos permiten hacer pruebas unitarias. ¿Qué son pruebas unitarias? Que son herramientas que permiten realizar pruebas a funciones que yo tengo en mi código. También tenemos las pruebas de integración, que más que nada evalúan la integración entre distintos sistemas, y las pruebas de comportamiento, que son pruebas por decir algo, por poner un ejemplo, un usuario hace clic sobre un botón y ese botón se tiene que cambiar de un color amarillo a un color verde. Eso es un comportamiento que yo quiero evaluar. Y eso es algo que nos permiten algunas de estas herramientas hacer ese tipo de pruebas. Hay muchos tipos de pruebas también, no vamos a entrar en ellas, pero sí es importante que entiendan que esta etapa es la etapa de las pruebas, o la etapa de la construcción y las pruebas. Ahora bien, dentro del diagrama de integración, vamos a hablar brevemente sobre los contenedores. Una vez que yo pruebo y construyo mi software, yo lo puedo compilar en contenedores. Y ahora bien, esto es un sistema relativamente nuevo, comercialmente hablando, por
por decir algo, desde el 2010, 2011, se viene manejando un software conocido como Kubernetes y otro conocido como Docker. Ahora, bien, no pretendo que recuerden los nombres, no se preocupen, pero lo que ellos hacen es que compilan el código en un contenedor y este contenedor se vuelve un registro, como un contenedor que yo puedo transportar entre diferentes ambientes, entre diferentes sistemas. Y el contenedor a mí me garantiza que va a funcionar igual en cualquier lugar. Entonces va a funcionar bien en la computadora de fulano y va a funcionar bien en la computadora de Sutano, va a funcionar bien en la computadora de Pablo, en la computadora de cualquiera. Eso es lo que nos permiten los contenedores. Y eso es lo que nos permite, a su vez, herramientas como esta, que Elastic Container Registry, entre ellos, podemos contar con el Elastic Container Registry de AWS, el Azure Registry Container, en fin, cada nube tiene su propio servicio, pero todas son iguales en principio. Disculpen un momento, por favor. Listo. Todas tienen el mismo principio. Todas comprimen el código en un contenedor que yo puedo utilizar para transportarlo entre diferentes sistemas. Precisamente yo puedo construir los contenedores en la etapa de CI/CD, en la etapa de desarrollo continuo. Y estos contenedores van a funcionar o van a integrarse en un ambiente conocido como Kubernetes, que es el que va a jalar estos contenedores y es el que los va a integrar entre sí. Es el que va a hacer que trabajen entre sí. Ahora bien, hay varias ofertas en el mercado, hay EKS, hay otro que se llama Azure Kubernetes Services. Hay mucha variedad, pero lo importante es entender que Kubernetes es el que integra todos estos sistemas y los hace funcionar juntos. Las aplicaciones y los servicios que se encuentran en los contenedores van a hacer uso también de bases de datos. Las mismas bases de datos pueden estar en Kubernetes. Es decir, Kubernetes es un sistema que incorpora e integra todas estas aplicaciones juntas. Asimismo, volviendo a nuestro diagrama de integración, bueno, ya tenemos una parte. Ya tenemos el código fuente, tenemos la integración continua, tenemos el registro de los contenedores, tenemos las aplicaciones, ya trabajando en la nube, porque Kubernetes, ya estamos hablando de que Kubernetes y el registro de contenedores están en la nube y la base de datos también. En realidad, todo esto puede estar en la nube. Sin embargo, el código fuente y la integración continua y las pruebas son cosas que pueden ocurrir en la máquina local del desarrollador, pero también pueden ocurrir en la nube. Eso es indiferente. Pero ya partiendo de este diagrama, podemos podemos diseñar un sistema de monitoreo, que para ello también hay una serie de herramientas. Prometheus, Grafana, CloudWatch, Monitor, que todas comprenden el mismo principio. Todas hacen monitoreo de sistemas que están trabajando en Kubernetes. Aquí es donde los vamos a acomodar. La ejecución de los programas nos permite extraer información de ellos y traducirlos a logs, traducirlos a gráficas, como esta que está aquí en la imagen detrás. Esto es una gráfica que permite que te devuelve datos del clúster, que te permite monitorearlo. Te permite monitorearlo mediante gráficos de línea, gráficos de barras, círculos, pie charts, etcétera, como se quiera. Hay diferentes herramientas de gráficas de representación, hay diferentes algoritmos matemáticos para representarlo. Es un tema muy interesante. En particular, a mí me interesa mucho el monitoreo. Y este sistema, una vez en la Internet, requiere
un sistema de autenticación, para lo cual contamos con también una serie de servicios como IAM o Azure Active Directory, que permite autenticar a los usuarios al clúster. Lo vamos a colocar aquí. Supongamos que esto está todo corriendo dentro de una nube. Esta nube la vamos a representar con este rectángulo verde. Y el sistema de autenticación es el que nos permite accesar a esa nube. Hay sistemas de autenticación para usuarios, hay sistemas de autenticación para desarrolladores, administradores. Es todo un tema. Estos accesan al sistema desde sus propias máquinas, en sus propias casas, o por medio de máquinas virtuales, como sea. Pueden accesar por medio de redes privadas, controladas por VPNs, o que permiten un acceso remoto directo, sin interferencia por parte de nadie, o pueden acceder por medio de una IP pública, que en este caso podría ser un usuario externo que accesa a nuestra aplicación de e-commerce a comprar un producto. Esta persona no tiene por qué accesar al registro, por ejemplo, o no tiene por qué accesar a la base de datos. Esta persona simplemente accesa al sistema por medio de un sistema, por medio de una autenticación a una de las aplicaciones. Y ya. Y la aplicación hace todo el procesamiento que devuelve los datos al cliente, que devuelve la página para meter los datos de la tarjeta, por ejemplo. O una vez que se realiza la compra, la página de usted ha hecho la compra. Hay diferentes interfaces, hay diferentes niveles de abstracción. Unos son más complejos que otros, unos están abiertos al público, otros están abiertos a desarrolladores, administradores, que por supuesto un desarrollador lo más seguro es que sí tenga acceso a estos sistemas que están atrás, pero un cliente únicamente va a tener acceso a una de las aplicaciones que está trabajando dentro del clúster. Y así es como llegamos al final de esta presentación. Un ingeniero en DevOps trabaja con toda la integración de todos estos sistemas y trabaja también en su mantenimiento, trabaja también en su monitoreo y hasta en su programación. Y nosotros como DevOps nos encargamos de diseñar y trabajar en estos sistemas que pueden a veces volverse muy, muy complejos y requieren a veces profesionales enfocados en solo una sección del mismo. Yo como DevOps puede ser que nada más trabaje con las pruebas de integración que están aquí abajo. O como DevOps puede ser que solo trabaje con las bases de datos. Es decir, es muy variado. Hay diferentes niveles de trabajo ahí. Y con esto simplemente quería mostrarles cómo se vería en una aplicación real el diagrama que les mostré al principio, el de integración continua. Y eso sería todo por hoy. Así que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo, tenemos justamente dos personas que tienen preguntas. Tenemos a Julie Valencia, ¿ok? Ella ya hizo unas preguntas en chat. De todas maneras, le voy a pedir justamente que te las haga directamente para que nos las pueda aclarar justamente a todos, ¿sí? Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo. Excelente la presentación. Tenía algunas dudas respecto del sistema, del ciclo de vida que has desarrollado. Primero, entender un poquito más sobre cómo es el uso del GitHub, lo que comentabas, y de la base de datos en una herramienta dentro del ciclo de desarrollo del proyecto. ¿Cuántas capas tiene tu sistema, no? Adicionalmente a ello, quería entender un poquito qué metodología utilizas para el desarrollo de sistemas, para levantar la información, los pedidos de los usuarios, por ejemplo. Y si utilizas herramientas de Business Intelligence. Muchas gracias. Okay, muy bien. La primera pregunta era sobre GitHub. GitHub, GitHub ha pasado de simplemente ser una aplicación para almacenar código a también ser una aplicación en la que uno puede programar sus propios procesos de integración continua y de desarrollo continuo. Normalmente
GitHub lo utilizo también como administrador de proyectos. Incluso tiene una ventana que sirve para poder administrar los tiquetes, para poder mover los tiquetes desde el proceso de que se crean hasta cuando están en progreso, a cuando están en revisión y a cuando están terminados. Entonces sirve para eso, sirve como herramienta de integración continua y sirve como para almacenar código también. Sirve para almacenar configuraciones. Dentro del diagrama de integración, GitHub yo lo veo como algo que es esencial. Porque la arquitectura completa del sistema no funcionaría si no hubiese una base de código que represente la aplicación que queremos correr dentro del clúster de Kubernetes. Ahora bien, usted mencionó el Business Intelligence. Eso suena como algo que yo incluiría dentro de la sección de monitoreo que está aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque para hacer uso o para aprovechar una herramienta de Business Intelligence suena como un poco como Artificial Intelligence. Y ahora, en el mundo actual, contamos con muchas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten optimizar procesos, que nos permiten recoger datos de una aplicación y con base en esos datos proponer soluciones. Por ejemplo, yo sé de una que recoge y monitorea datos de un clúster y identifica automáticamente sitios donde pueden haber problemas antes de que se vuelvan demasiado grandes o antes de que escalen. Si, por ejemplo, hay un sistema dentro del clúster que está siendo sobreutilizado y está demasiado cargado, uno como persona no lo va a poder notar porque hay tanta información dentro del clúster que puede a veces hacerse abrumador. Entonces, un sistema de inteligencia artificial que permita optimizar y detectar estos problemas en una etapa temprana ayudará inevitablemente a que se solucione rápido y se evite un problema en el futuro, que pueda significar un servidor caído en producción, clientes que no pudieron accesar al producto que querían comprar, pérdidas financieras o ataques cibernéticos. Hay sistemas de seguridad automatizados. Yo sé de algunos por ahí. El tema del monitoreo es algo apasionante. Te permite ejercer business intelligence sobre la aplicación haciendo uso de la inteligencia artificial. Usted hizo 3 preguntas. ¿Me podría repetir la segunda, por favor? Pablo, ella preguntaba justamente si qué metodología utilizas para el desarrollo de sistemas, específicamente. Ajá. Hay una metodología llamada Agile que está muy bien interrelacionada con este diagrama de DevOps, que precisamente Agile es trabajo en equipo. Hay un manager del proyecto y un product owner que especifican los principales objetivos de la aplicación y crean una serie de historias que lo que se conoce como historias, que son como tareas, que se acomodan en una estructura conocida como Scrum o Kanban. Entonces voy a ver si les busco una imagen por aquí. Kanban, Agile. Kanban es básicamente cuando los tiquetes se crean y se acomodan en esta sección del backlog. Y se sabe, ok, tenemos un feature, tenemos un bug fix, tenemos un update, un research y un content, por decir algo. Y uno como desarrollador, uno toma los tiquetes y los mueve en la columna de in progress, que es para ejemplificar como para mostrar que uno está trabajando en eso y la tarea está en progreso. Y una vez que se acaba el trabajo, se mueve a testing
hay otras pizarras, por decir algo, que tienen más columnas, otras tienen menos. Eso depende del equipo. Y una vez que está en review, entonces si está en revisión, entonces otros developers revisan el tiquete, se aseguran de que el código sea correcto. Luego se mueve a otra columna, digamos que se aprobó, se mueve a otra columna que sea de testeo, que es para asegurarse de que el software está funcionando bien. Y una vez am, que se aprobó, se revisó y se probó en testing, en la etapa de testing, y se empujó a producción y ya se sabe que funciona, el tiquete se mueve a done. Entonces, básicamente, esto funciona así. Los tiquetes se crean, se asigna a una persona para los tiquetes y estos tiquetes se van moviendo a lo largo de esta columna. Y así es como normalmente se organiza el trabajo en una metodología de Waterfall, Waterfall no, perdón, una metodología de Scrum. Y cada 15 días ese es el estándar, puede ser más, puede ser menos, pero digamos, cada 15 días se presenta un avance del producto a los principales accionistas. Entonces siempre hay una supervisión, siempre hay personas encima del producto, siempre hay personas evaluándolo. Lo opuesto sería lo que mencioné antes, Waterfall, que es como, por decir algo, recoger todos los requerimientos y ponerse a trabajar y 6 meses después mostrar el producto, y a lo mejor era lo que la gente no quería, ¿verdad? Entonces, el Agile te permite como evaluar el producto en plazos más cortos. Entonces hay mayor control sobre el resultado. Sí, podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí, excelente, gracias Pablo. Tenemos una pregunta de Rosendo Huerta. Creo que está en mute. Sí, sí, Rosendo, no lo escuchamos. Ajá, ahora sí se escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Que tengo que excelente presentación y mi pregunta tiene algo en relación con la última parte que manejaste de ver digamos, esas oportunidades de mejora y de control, ¿no? Pero mi pregunta en sí es si dentro de este proceso, que asumo, se puede ser en todo el ciclo de vida, pero debería estar más en la parte de monitoreo, ¿qué tipo de indicadores tienen ustedes establecido dentro para identificar cosas como, por ejemplo, dónde se cumplió o se superó la meta establecida de una etapa, dónde he tenido más problemas, más inconvenientes, si digamos durante la planeación, durante la operación o mantenimiento? O sea, si ustedes tienen contemplado el manejo de unos indicadores. No lo dijiste formalmente, pero a lo mejor ustedes sí, para poder ir mejorando e innovando en el proceso, llevan algunos indicadores y cuáles serían. Sí, claro. Bueno, la metodología de Scrum precisamente cuenta con una retrospectiva. Cuando hablé de la metodología Agile, el nombre completo es Agile Scrum. ah, hay un lapso de 15 días. Durante estos 15 días, en el primer día se hace un planeamiento de lo que se conoce como el sprint. Estos 15 días es lo que se conoce como el sprint. El primer día se hace el planeamiento. En días sucesivos, digamos, en el tercer, cuarto día, hay una reunión para puntuar las historias que están en el backlog. Digamos que yo puse, cuando hago clic en este botón, no se cambia de color y quiero que se cambie de color. Y eso es una pulga que encontré en el programa. Entonces, eso es un ítem del backlog. Entonces, la gente se reúne y puntúa el ítem. Dice, este ítem merece un 2, merece un 3. Mayor la puntuación, mayor la complejidad. Y también durante el sprint, al final del sprint, ya cuando se termina el día, ok, yo hablé 15 días, pero estamos hablando de 10 días hábiles.
en el día 10, que es el último día del sprint, los miembros del equipo se reúnen y hacen una retrospectiva y crean una lista de las cosas que salieron bien en el sprint y las cosas que salieron mal en el sprint. Eso a nivel de equipo. Entonces, ¿qué cosas pueden salir mal? Que no se cumplió con la meta inicial del sprint, que en lugar de hacer 15 puntos, se hicieron 12, por ejemplo. Entonces hay que ver qué pasó, por qué no se cumplieron esos 3 puntos restantes, qué se puede mejorar dentro del proceso para evitar que se pierdan puntos en el sprint. Y ahí es donde surge como una etapa de ideas. Puede ser que están puntuando mal las historias. Puede ser que están escribiendo mal las historias o que las historias son muy genéricas y lo que se requiere es historias como más específicas para poder abarcar menos y poder terminar esa historia en el lapso que tengo. En ese día es que se realizan estas retrospectivas. Y al inicio del sprint siguiente, cuando se expone el proyecto a los accionistas, estos también pueden hacer comentarios durante la presentación. Por eso es que son lapsos cortos, porque así digamos, yo soy el dueño del proyecto, pero yo no trabajo con el código, soy solo el dueño. Yo me reúno con los desarrolladores y con el equipo cada inicio de sprint. Y así ellos me presentan a mí el avance. Entonces yo puedo decir, miren, esto me gustó, o esto no, esto hay que mejorarlo. Ahí es una etapa de retroalimentación muy importante. Y es precisamente por eso que el Agile es tan efectivo, porque permite una comunicación muy abierta entre los diferentes miembros del equipo, independientemente del nivel en el que están, ya sea que están trabajando con el código o si están en la gerencia. Siempre hay puntos en común donde pueden encontrarse y hablar acerca de mejorar puntos del proyecto, mejorar rendimiento, mejorar presentación, incrementarle cosas, en fin. Yo creo que eso es una buena, como un buen planeamiento. Se basa en esto, en Scrum. Y sí, básicamente eso es. Muy bien, bueno, gracias Pablo. Eh, Estamos ya prácticamente sobre la hora. No sé si tengas tal vez tiempo de poder contestar una pregunta más, si tenemos alguna otra pregunta de nuestros participantes. Y Sí, claro. sí, ¿alguna otra pregunta de parte de los participantes? Sí, tenemos una más de Anthony. No, ahora o le dio pena o ya la aclararon en la, en la intervención que tuvieron antes. Bueno, Pablo, pues no nos queda más que darte pues las gracias por parte de IU por tu participación y por tu presentación del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias y pues por supuesto pues gracias a todas las personas que formaron parte de esta clase y pues lograron una muy buena interacción con ella. Gracias a todos, ¿ah? Muchas gracias por la invitación también. Sí, Gracias. gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Interesante también. Muchas Mucho gracias, gusto. excelente presentación. Mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Feliz Buenas tarde. tardes, gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias por la presentación. Muchas gracias, saludos desde Ecuador. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Pablo, qué pena, tengo una pregunta, pero no sé si... No sé si hay tiempo todavía. Tal vez. O tienen otra clase. Bueno, Pablo, si tenemos tiempo tal vez para una pregunta, pues Sí. Gracias. O sea, procedemos. Saludos, sí, Perú. Muchas gracias. el que quiera puede salir de la reunión, no hay problema. Pero si gusta, le puedo responder la pregunta. Lo que pasa es que tenía una inquietud acerca del tema. Como tal, un programador, un desarrollador, un developer,
abarca el 100% en lo que se dijo, por así decirlo. Como un- de- Am, eh, ¿esa fue toda la pregunta o se cortó? eh, Esa fue, esa fue toda la o sería todo, o sea, en sí, más o menos un programador tiene que ver con lo que con lo que se acaba de hablar. Sí, pero a un nivel mucho más específico. El DevOps Engineer, que es en lo que yo trabajo, abarca todo el diagrama de integración por completo, por decir algo. Un programador es más especializado. Si es un programador en frontend, es un programador que podría estar trabajando en esta aplicación nada más. Un programador en backend es un desarrollador que solamente está trabajando en esta aplicación. Es decir, trabajan en aplicaciones en específico, que también tienen mucha complejidad, ¿verdad? Por cierto. Claro. Es decir, un programador en frontend hace cosas La parte visual. eh, como esta, como esto que ves aquí. Un programador en frontend trabaja con esto. Y un programador en backend trabaja en los procesos que están detrás. Por eso se le conoce como backend, como detrás, ¿verdad? Entonces son procesos como de computación y de procesamiento de datos que ocurren detrás de lo que uno ve en una pantalla. Estas personas se especializan en diferentes sistemas. Hay programadores que son especializados en lenguajes como Python. Hay otros que son especializados en lenguajes como JavaScript. Y eh, son cosas que se integran dentro de esto y son muy especializadas. Entonces, sí, sí se integran. No trabajan con todo en la arquitectura, pero sí trabajan con las aplicaciones en sí. Y como tal, una pregunta, ¿usted es full stack o se dedica al front o al backend? Bueno, yo comencé trabajando como full stack web developer. Entonces, tengo experiencia tanto con el frontend como el backend de las aplicaciones. Y eventualmente luego me llamó la atención como el, el life cycle de las aplicaciones, el ciclo de vida completo. Y comencé a meterme en el tema del DevOps. Y ahora estoy manejando como la arquitectura desde otra perspectiva. Pero Eh, sí, yo comencé aquí, digamos, yo comencé con esto. Muy bien. Una preguntita, una recomendación. Lo que pasa es que yo ahorita estoy aprendiendo, o sea, dedicándome un poco más al desarrollo web y pues he tenido mucho, no sé, mucha aglomeración de información. Metí un bootcamp y como tal aprendí HTML, o sea, JavaScript Vanilla, React y el último de Node.js, pero Node.js no lo encajé mucho. Y pues ahora estoy como que retomando un poco esas clases, o sea, dedicándole más tiempo de lleno a lo que es JavaScript y React, pero no sé si, o sea, ya con estas bases que tengo de JavaScript, CSS y ya HTML, no sé si me puedo meter de una vez a practicar lo que sería React, o sea, porque ya puedo usar lo que es los componentes, el use state, los estados, como que ya los domino y no sé si tendría que de ley seguir practicando HTML, CSS, o sea, vanilla puro, o ya me puedo meter de una vez a React. ¿Qué dice usted? Yo recomiendo que se meta a React porque es bueno que tenga las bases. HTML, CSS y JavaScript son buenas bases, pero React es como lo lo que están utilizando las empresas de tecnología en el mundo para desarrollar aplicaciones. Normalmente no utilizan HTML vanilla. Es decir, es bueno aprenderlo,
Pero ya cuando estamos hablando de desarrollar una aplicación, lo que normalmente se hace es que se arranca a partir de un framework. En este caso, React es un framework. Angular es un framework. Esta A que ves aquí es un framework también. Normalmente se arrancan las aplicaciones por ahí. No se arrancan con el JavaScript vanilla o con el HTML vanilla. Es bueno conocer React, es bueno conocer sobre los componentes, porque eso es en lo que está corriendo las aplicaciones a nivel global. Es decir, utilizan un montón, ¿verdad? Hay una que se llama Flutter, por ejemplo. Hay otra que se llama Angular. Hay otra que se llama como Svelte. Hay un montón. Frameworks de frontend, hay demasiadas. Y yo entraría a aprender React de una vez y te recomendaría hacer tu propio proyecto y simultáneamente aplicar de una vez a trabajos para, para medirse bien, porque solo en las entrevistas de trabajo uno se da cuenta cuál es el nivel que uno tiene. Y te van a rechazar muchas veces, pero es parte del aprendizaje. Eso es normal. Eh, por eso uno hace las entrevistas, para prepararse. Uno hace 20 entrevistas y la entrevista 21 la pega. Y así es. Hay que tirarse al agua, como dicen. Hay que tirarse a nadar. Yo te aconsejaría desarrollar tu propio proyecto en React, si eso es lo que te gusta. Desarrollar tu propio proyecto en React. Desarrollar, empezar a aplicar a diferentes empresas. No importa tu nivel de experiencia. O sea, las empresas, Disculpe que le interrumpa. El nivel de inglés, ¿qué tan necesario sería? O sea, porque algunas sí, partes del código son en inglés, ¿no? ¿Qué tan importante es el inglés? es muy importante. Es muy importante. Yo te recomendaría practicar inglés todo lo que puedas, porque la mayoría de la documentación y así está en inglés. Y sí, aplicar a todo lo que pueda. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por todo el tiempo extra y por la intervención de Anthony. Y pues sí, ahorita sí, pues te damos de verdad las gracias y pues, esperemos tenerte de vuelta con nosotros en algún otro momento, Pablo. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto, gracias. Bueno, Hasta hasta luego. luego, gracias.